Esta es la sesión, esta tercera sesión del curso de ofimática avanzada. Y en esta sesión prácticamente voy a juntar las dos porque vamos a necesitar una continuidad, ya, así que vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda en esta clase, de tal manera que terminemos en estas dos sesiones lo que se está justamente orientada a esta sesión, que es Dashboard. Antes de comenzar, estimados, como siempre, en el Canvas les he dejado un link donde están justamente todo lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Ya está justamente el link en la parte superior. Para los que recién están llegando, lo vuelvo a colocar, no hay ningún problema. Muchas gracias, señorita, por volver a compartir. También ya está fijado dentro de la conversación para que puedan ingresar y puedan trabajar conmigo, ¿vale? Ahora, justamente veo que hay bastante gente que quiere ya el material para poder comenzar el día de hoy. Perfecto, justamente eso va, ¿vale? Entonces, como dije, el día de hoy vamos a ver dashboards en Excel. ¿Qué es un dashboard? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es esta clase? ¿En qué nos vamos a enfocar, profesor? Pues simple, muchachos. En el mundo actual, como ustedes ya saben, todo es data, todo es información. Y en el tiempo real, nosotros necesitamos, por lo menos, interpretar información. ¿Vale? Si bien actualmente existen herramientas que pueden evaluar data en tiempo real, como son Power BI o el Google Data Studio, que son herramientas mucho más avanzadas y que necesitan otro tipo de preparación, Excel no se queda atrás justamente para mostrar información que pueda ser relevante dentro de un entorno visual, ¿vale? Porque a pesar de que nosotros somos humanos, no tenemos límites, ¿no es cierto? Nosotros no podemos analizar, por ejemplo, en tiempo real miles de datos, ¿no es cierto? No somos una inteligencia artificial, pero sí nos podemos, en este caso, apoyar, bueno, primeramente en herramientas de IA, definitivamente, para podernos enfocar en qué podemos utilizar dentro de la data que tenemos, y dos, en este caso, qué herramientas puedo utilizar dentro de Excel para poder mostrar esta data, tanto de manera, en este caso, analizarla, y también, en este caso, graficarla, mostrarla, de tal manera que pueda representar de repente lo que nosotros queremos ver, que es el seguimiento de nuestras ventas como empresa privada, el flujo, en este caso, de los productos que más están saliendo, las ventas que hemos tenido, el flujo de ventas que hemos tenido en este año, por ejemplo, ¿no? De repente en tu propia empresa o en la empresa para la cual estés trabajando. Excel en realidad no tiene limitaciones, excepto que no es tan en tiempo real como quizás otras herramientas, pero aún así se maneja de tal forma que en empresas pequeñas que de repente no tienen esta capacidad para pagar este tipo de herramientas, se pueden utilizar para tener una idea, una noción, por lo menos, de qué es lo que estamos utilizando, cómo lo estamos utilizando, por qué lo estamos utilizando, y ayudar justamente a tomar decisiones. A eso va justamente el tema de dashboards. ¿Listo? Listo, muchachos. Ahora, como ustedes ya saben, siempre acá está el contenido. Dentro les sugiero que entren a la sesión 3 y 4, que es justamente donde está el contenido que vamos a trabajar el día de hoy. Y de esos dos archivos, les sugiero que los descarguen ambos. En primer lugar, vamos a trabajar de inicio con este archivo que se llama venta de videojuegos, que en realidad, como dijimos, vamos a utilizar data, y en este caso vamos a utilizar la data de estas ventas para poder realizar el flujo del trabajo del día de hoy. Vamos a hacer prácticamente todo un trabajo, ¿para qué? Para llegar al trabajo final, que es el dashboard ya realizado. ¿Listo? Ese dashboard ya realizado, estimados, va a quedar algo más o menos así. A ver, permítame, voy a abrir el archivo. ¿Dónde está? Acá está. ¿Ya? Va a quedar de esta manera, de tal manera que ustedes puedan trabajar con filtros. En este caso, como ya se estarán dando cuenta, tenemos acá una parte gráfica, que es la que nosotros vamos a aprender a realizar, y que también vamos a aprender a que esta imagen gráfica se puede filtrar con diferentes datos que también se han sacado, en este caso, de la tabla de Excel que vamos a ver al final. La idea es simple, que a través justamente de unos cuantos clics, ustedes puedan interpretar la data que tienen aquí. Como ven, este es un resumen prácticamente de las ventas globales que hay aquí de los videojuegos, ¿ya? Todavía, obviamente ahorita no se entiende, ¿por qué? Porque no hemos analizado nada de dónde salió esta data, qué información tiene esta data, para qué me va a servir esta data. Pues justamente ese es también uno de los puntos principales y uno de los puntos importantes que nosotros también vamos a justamente ver el día de hoy, que como ven, no podemos realizar un dashboard a lo loco, ¿no? Tenemos que en este caso por lo menos analizar qué datos tenemos dentro de estos Excel, dentro de esta, bueno, a veces son Excel, a veces son bases de datos, donde nosotros podemos
sacar los datos más importantes o enfocarnos de repente de qué tipo de dato es, ¿no es cierto? En este caso, como ejemplo, son ventas, pero también puede ser, por ejemplo, inventarios, también puede ser en este caso, control de pagos, ¿no? Control de pagos, control de proveedores, control de, en este caso, servicios, control de tickets si vamos al área de TI, por ejemplo, a control legal, control de pagos en lo que vendría a ser, por ejemplo, contabilidad, finanzas, no todo lo que es actualmente la bolsa, también se puede analizar directamente en un pequeño cuadro de Excel, sin en este caso estar yendo a herramientas mucho más complicadas, como mencioné, como Power BI o Google Data Studio. ¿Ya? Pero la idea es simple, que a través justamente de esta segmentación de datos, este filtro de datos, nosotros podamos ver cómo es que se interpretan ellos en gráficos, de tal manera que con algunos cuantos clics nosotros podamos mostrar información relevante. Por ejemplo, en este caso, todas las ventas globales que ha habido de juegos hasta lo que tenía información del año 2017 o lo que es del año 2016, vean que todos los gráficos, bueno, por lo menos la mayoría, en este caso se integran con la parte de filtros. Hay algunos que no se están integrando en este caso, que es como este de acá, que son un top 10 de ventas, ya, de ventas de gráfico, de juegos, que es justamente data que también se ha extraído de esta tabla, que ahorita la vamos a ver, y que en este caso la idea es que bueno, entendamos por qué es que no se integra dentro del filtro, cómo es que se puede llegar a integrar estas herramientas de filtro con los gráficos, cómo es que estas herramientas de filtro se pueden integrar con, en este caso, las tablas, que es prácticamente el inicio con lo que vamos a ver, y por qué en este caso esta tabla no funciona con las demás, a pesar de que está dentro de dashboard. Eso justamente lo vamos a resolver en el transcurso de estas dos sesiones, estimados. ¿Listo? Entonces, como dije, toda esta tabla, toda esta dashboard que yo he construido, ha salido de este archivito Excel que justamente es el que yo les he brindado, donde está toda esta información. Vean que ahí están justamente los nombres de los videojuegos, las plataformas, el año, el género, el editorial, y justamente acá están las ventas por, en este caso, ay, perdón, disculpen, no sé qué pasó con mi Excel, ahí está, las ventas por, en este caso, ay, que mira, no me permite jalar la información. Un ratito. Ah, sí. Perfecto. Ya, las ventas por millón, que en este caso hay en Estados Unidos, las ventas por millón que ha habido en Europa, las ventas por millón que ha habido en Japón, las ventas por millón que ha habido en otros, y este es un resumen de las ventas globales. Toda esa data yo se las he brindado. Entonces, profesor, las tablas, el dashboard, ¿ha salido de solamente esta tabla? Sí, pero vean que aquí voy a resaltar algo de la tabla. Como ustedes ya saben, cada línea prácticamente es un registro único que se da dentro de esta tabla. Y si se dan cuenta, aquí tenemos un registro en total de 16.327 líneas de solamente contenido. Entonces, es bastante, ¿no? Justamente como mencioné, la idea de los dashboards es que nos muestren información resumida de una gran cantidad de datos y que en este caso sea interactiva de alguna manera para poder representar esa información y poderla interpretar de la mejor manera, ¿no? Por ejemplo, podemos poner qué género, los géneros de acción en el año 2016, ¿cuánto han generado en total? 19.91 millones de dólares, ¿no? A nivel mundial. ¿Vale? ¿Cuál ha sido la plataforma que más se ha utilizado? En este caso, por ejemplo, el PlayStation 4 en el año 2016, que es justamente el filtro que estamos haciendo. ¿No es cierto? Vale, entonces también vamos a ver que se puede integrar a otros tipos de gráficos. También en este caso vamos a ver las limitaciones que Excel de alguna manera tiene para poder presentar la data, ¿vale? Pero en general, más allá de las limitaciones, vamos a ver obviamente sobre todo los pros que tiene Excel para poder realizar este tipo de dashboards y cómo ustedes pueden en este caso analizar su propia data, cómo la pueden realizar, cómo pueden realizar los gráficos, los filtros. Eso es lo que vamos a hacer en estas dos sesiones, estimados. Así que comenzamos, ya habiendo visto qué es lo que vamos a llegar, comenzamos justamente con la clase del día de hoy, estimados. Así que los objetivos. Analizar, como dije, datos con tablas dinámicas, crear gráficos dinámicos, integrar gráficos, tablas y filtros en un dashboard
Y por último, interpretar la información para tomar decisiones. Obviamente que para crear los gráficos, para crear el dashboard, para poder justamente realizar todo este trabajo que hemos mencionado, lo principal en este caso es realizar un análisis correcto de los datos y sobre todo realizarnos una pregunta. ¿Qué queremos responder con estos gráficos dentro del dashboard? Así que esa va a ser nuestra primera pregunta. Pero primero, ¿qué es un dashboard? Pues como hemos visto, un dashboard es una herramienta visual donde en este caso vemos un análisis para poder apoyar la toma de decisiones basados en ¿qué? En datos reales. Es decir, acá nadie se está inventando nada. Normalmente este tipo de data no es que ustedes la tengan en este caso, pueden tenerlo en la mano, ¿no? Dependiendo del tipo de puesto que tengan. Pero si no lo tienen, pueden apoyarse en este caso de otras áreas de la empresa para poder en este caso obtener esta data, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo que he trabajado muchos años en área de TI, muchas áreas de las empresas siempre pedían al área de base de datos de TI, en este caso data, para poder justamente realizar sus presentaciones, realizar su dashboard, y obviamente que también esta data era controlada, ¿no? No cualquiera podía acceder. En algunos casos, si es que bueno, el cliente interno quería en este caso solicitar esta data, tenía que estar autorizado en muchos casos por sus superiores, ¿vale? Entonces, el tema de información es bastante delicado para poder tratar, así que no todos tienen acceso a este tipo de información si es que no lo requieren y si es que no es necesario. La información dentro de una empresa siempre es el activo más cuidado y más querido que debería tener cualquier empresa, y cuidado, ¿no? Pero aún así vean que hay muchísimas brechas de seguridad que se dan en el transcurso de todos los días, así que la información es importante. Y aunque no crean, estos dashboards en entornos como Power BI y Google Data Sheets, se ven en tiempo real y con millones y millones de datos. Nosotros solamente vamos a trabajar con 16,000, pero imagínense en ese caso en entornos que trabajan con tanta cantidad de datos. Algo que cabe resaltar es que dependiendo de la cantidad de datos, es que van a ver que la máquina, su máquina, puede en este caso requerir o va a sufrir, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque dependiendo de la cantidad de datos y dependiendo de tu capacidad de tu hardware, es que puede que este proceso sea más lento o puede que este proceso sea más corto. Y esto lo van a ver en el transcurso justamente de la clase, porque lo más seguro es que mi máquina pueda que un rato patalee por la cantidad de datos. Así que imagínense si tenemos millones de datos, qué cantidad o qué capacidad de procesamiento necesitamos. Y ahí resalto hago un hincapié que en este caso, por ejemplo, la mayoría de IAs tienen ese mismo problema actual, que no procesan tanto, que en realidad la cantidad de procesamiento que tienen actual es limitada y estamos limitados por hardware. Así que es por eso que en estos años van a haber aumentos justamente en hardware de tecnología. ¿Por qué? Porque la IA lo está exigiendo. ¿Ya? Pero bueno, vamos a ver más adelante que están saliendo nuevas tecnologías, que están saliendo nuevas tendencias, pero eso ya va a ser más, ya ustedes mismos van a darse cuenta con el desarrollo tecnológico a nivel mundial. Bueno, volviendo al tema de dashboard, en este caso, como dijimos, el dashboard en realidad es una herramienta visual donde se resumen todos los datos y que nos va a apoyar a tomar decisiones, ¿ya? Presenta información relevante, muestra indicadores clave y permite entender la situación actual de un proceso solamente dándole una rápida vista. Ustedes han visto que en el dashboard que yo les he mostrado, a grosso modo, y leyendo en este caso por lo menos los títulos de los gráficos, se podía entender que en este caso era un resumen, un dashboard para poder en este caso es Excel, estimado, es Excel, ¿ya? Eh, Permite en este caso un resumen y una vista rápida de lo que vendría a ser el laboratorio, ¿ya? Así que vamos a ver cómo es que se puede realizar este dashboard en un entorno de Excel, qué herramientas necesitamos saber, cómo es que debemos estructurar el orden para poder crear estos dashboards. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿listo? Entonces, lo primero, tenemos que tener datos bien estructurados y para ello voy a, en este caso, basarme en el archivo que ya, bueno, en este caso está sin resolver, si no me equivoco es este. Ay, creo que lo tengo yo, pero lo tengo yo ya resuelto. A ver, denme un segundo, lo voy a volver a tener, aquí lo tengo, sin contenido, no hay problema. Pero lo tengo con otro nombre. A ver, denme un segundo, por favor, estimados, que antes lo grabé encima sin querer, pero ya está. Ah, ya. Me dice, voy a cerrar ese, me dice que no puede abrir dos archivos con el mismo nombre. Perfecto. Y también voy a subir este archivo.
al Google Drive porque estoy más que seguro que deben de tener en los dos el archivo desarrollado. Así que lo voy a volver a copiar para que ahora sí lo puedan descargar completamente vacío y como les están viendo en pantalla. ¿Vale? Listo. Como dije, la primera parte es ver que los datos estén por lo menos bien estructurados. ¿Con qué se refiere con bien estructurados, profesor? Bueno, simplemente se refiere a que los datos prácticamente haya un dato único en una celda, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no hay en este caso, no, las diapositivas no se preocupen, yo se las voy a cargar después, ¿ya? Por favor, yo se las voy a cargar después al finalizar la clase y yo las cargo en un PDF. Pero en este caso, las diapositivas ahorita pueden trabajar conmigo y pueden ir viendo el contenido y repasando conmigo, ¿no? No hay problema. Para el contenido de las diapositivas ya lo paso después, ¿vale? Ahora, volviendo al tema. Como dije, los datos bien estructurados tienen que ser solamente un dato por celda. No pueden haber más datos, muchachos, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que verificar en este caso, que haya por lo menos un dato en cada celda y que no haya más de uno. ¿Listo? Y como ven, los datos están bien estructurados, cada uno tiene su propia data, quizás no tiene el formato de número, ni tampoco el formato de fecha, porque en realidad no los tiene, pero en este caso no va a ser relevante todavía, ¿vale? Ese es el primer punto para un dato completamente estructurado. Segundo punto para un dato completamente estructurado, que hayan encabezados, estimados, ¿vale? Los encabezados permiten en este caso entender mejor la data que tenemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si acá dice nombre, bueno, sabiendo que son venta de videojuegos, se puede entender que estos son los nombres de los videojuegos. Pero si no queda claro, no hay problema. Tú déjalo claro, nombre de videojuego. ¿Vale? No te hagas problema porque todavía no hemos pasado a utilizar la data, recién la estamos estructurando. Así que si de repente algo no te queda claro, puedes estructurarlo mejor. ¿Listo? Plataforma o consola, también de repente, ¿vale? Vamos a ponerle consola o plataforma, como tú quieras ponerla. Año que definitivamente indica lo que tiene que ser, es el año en este caso que se ha publicado el juego, ¿vale? Si quieres podemos poner año de publicación, pero lo vamos a dejar como año nada más. ¿Listo? Género de videojuego, definitivamente este no es hombre ni mujer, en este caso es el género de videojuego, puede ser acción, ¿cómo se llama? De plataforma, de racing, ¿no? De shooter, bueno, diferentes tipos de género que puede haber. Editorial, en este caso, la casa que ha creado el juego. Vean que Nintendo en este caso lidera la mayoría de editoriales justamente que hay dentro de los videojuegos, ¿no? Y por último, justamente en ventas, vean que las ventas están agrupadas en ventas NA, que es de Norteamérica, ventas EU de Europa, ventas JP de Japón, ventas otros que en realidad son de otras partes del globo y ventas globales en general, ¿vale? En este caso, ya, nosotros vamos a ver que ventas globales, ya, bueno, no es un dato calculado, sino que ha venido con los datos, ya. Si desean, lo podemos, por ahora lo vamos a dejar, pero más adelante vamos a ver que podemos también nosotros calcular nuestros propios datos para, en este caso, de repente no basarnos en un dato que de repente no es correcto. ¿Listo? Y de tal manera que incluso hasta ahí se puede ver si es que una base de datos es correcta, ¿no? Ahí ya comienza a haber algunas diferencias que puedan haber en el análisis, por ejemplo, ¿no? Porque algunas empresas compran desarrollos, o sea, softwares desarrollados que les muenden con algunos datos que no están bien calculados. Entonces, este tipo de estructuración a veces se da por personas que trabajan dentro de la empresa y se dan cuenta de esta información. Pero ya lo vamos a ver más adelante, que si podemos calcularlo nosotros, si en todo caso lo necesitamos. ¿Vale? Entonces, vamos a terminar aquí colocando en este caso ventas Norteamérica, ¿vale? Para que quede chévere. Algo que cabe resaltar que aquí estas ventas son ventas por millón, es decir, acá se ha vendido 41,49 millones de dólares en ventas de este juego, ¿no? De este juego Wii Sports en Norteamérica, por ejemplo, ¿no es cierto? Acá también vamos a poner ventas Europa, comenzamos para que sea más descriptivo en este caso los datos. Como dije, la idea es que los datos sean lo más descriptivos posibles para poderlos entender, analizar y utilizar. Acá tenemos a Japón, para que se entienda. Y acá tenemos ventas otros y ventas globales. Con eso, más que suficiente. Y como dije, ya ustedes se han, en este caso, primeramente, analizado un poco los datos que tenemos y con eso podemos conocer qué podemos utilizar. Ahora, profesor, y si yo quiero realizar otro análisis de otra información, de otros datos, pues igual, tú tienes que en este caso ingresar a tu Excel o a la herramienta, algunas veces son bases de datos,
Y analizar si los encabezados son los correctos y describen exactamente lo que dice ahí, ¿vale? En algunos casos las bases de datos no utilizan nombres así como los que estamos viendo en Excel, sino son nombres que no tienen sentido. Así que hay que analizar bien la data que hay dentro, ¿ya? Entonces, eso es uno de los principales puntos, como dije, ver cómo está estructurado los datos, primeramente un valor por celda, y segundo, que hayan encabezados claros y uno por valor. Entonces, cada una de estas líneas es un registro y cada una de estas columnas es una característica de cada uno de esos registros, ¿no? Tenemos los nombres, la consola, el año, etc. Entonces, con todo este análisis, profesor, ¿qué vamos a hacer? Pues simple, nosotros no somos analistas de datos, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros podemos hacer de nuevo es, en este caso, apoyarnos en la IA para pasar, en este caso, a qué vamos a ver dentro del dashboard, qué información podemos ver con estos datos que tenemos dentro del Excel para poder justamente mostrarlos en un dashboard didáctico. Y también, ¿a qué te quieres enfocar dentro de tu dashboard? ¿Quieres vender de repente algún videojuego aquí en la región de repente de Europa o de Norteamérica? O en este caso, ¿quieres solamente hacer un análisis, ¿no? De cuáles han sido las ventas, en este caso, el top 10 de ventas, como vimos en el dashboard final, ¿no? O de repente tú quieres hacer un análisis de qué consola ha sido la más vendida en Japón, ¿no? ¿Qué juego de qué consola ha sido la más vendida en Japón, por ejemplo, ¿no? Todo eso se puede analizar a través del dashboard que nosotros vamos a realizar con la finalidad de poder mostrar esta data, esta cantidad de información en un solo dashboard. Ahora, profesor, yo puedo hacer lo mismo con mi propia data. Exacto, tú puedes hacer lo mismo. Lo que yo voy a mostrar ahorita es una base para que tú la apliques en tu contexto, ¿no? Si eres abogado, de repente en tu planeamiento de seguimiento de las consultas, tu calendario, porque también se puede afectar esto en calendarios, definitivamente se puede representar. Después, si tú eres contador, definitivamente el rol de tus pagos, de todos tus clientes, ¿no? Cómo lo puedes, en este caso, a dar un seguimiento, se pagó, no se pagó, en qué estado está, ¿no? Bueno, y así sucesivamente, ¿no? De logística, TI, definitivamente manejo de tickets, recursos humanos, ni qué decir, quién está en planilla, quién no está en planilla, cuándo se le acerca la fecha de vencimiento, cuándo no, todo eso a través del dashboard, actualizando datos, y así sucesivamente, estimados. ¿Listo? Entonces, ya una vez teniendo en este caso la data analizada, ya vamos a poder en este caso utilizar tablas dinámicas, que es lo que nos vamos a enfocar ahora. ¿Para qué? Para resumir la información, porque como dije, un humano no puede analizar 16,000 líneas de información, y mucho menos millones de líneas de información. Así que la idea es simple, que nosotros las lleguemos a analizar a través de las tablas dinámicas. Y una vez que ya tengamos las tablas dinámicas completamente analizadas, pasemos a apoyarnos con estas tablas, con gráficos dinámicos que permitan justamente la visualización de esa data dentro de las tablas, para que, por último, utilicemos filtros de segmentación para poder analizar distintos escenarios o poder filtrar distinta información, dependiendo, como dije, de lo que nosotros querramos ver a manera más concienzuda. ¿Listo? Entonces, el dashboard, como dije, es el resultado final, no es el punto de partida, pero por lo menos darnos una idea de cómo debería quedar el dashboard es algo muy importante. ¿Listo? Entonces, como dije, la base de todo son los datos. Los datos, los encabezados, que haya uno en cada fila, que no haya celdas combinadas, que no hayan totales manuales. Vean que dicen no totales manuales. Tenemos un total manual, que en este caso es ventas globales, pero vamos a ver justamente cómo lo podemos calcular y cómo podemos eliminar también, en este caso, columnas que de repente no necesitemos. ¿Vale? Como dije, también encabezados, una columna representa un campo y una finta representa un registro. ¿Listo? Entonces, por eso es que nosotros vamos a analizar todo eso a través de estas dos herramientas dentro de Excel. Tablas dinámicas, gráficos dinámicos. Con estas dos herramientas y apoyados con segmentación, vamos a crear un dashboard interactivo como el que han visto al inicio de la clase. ¿Ya? Ahora, ¿qué información podemos mostrar? Como dije, depende. Hay, por ejemplo, información de desempeño que normalmente se refleja en ventas, información de tendencia, en este caso, cuáles han sido los productos más vendidos, la evolución de los productos vendidos, la evolución de las ventas, caídas, también qué caídas ha habido, en qué épocas del año ha habido esas caídas. Información comparativa, comparar en este caso, por ejemplo, ventas que ha habido de un producto con otro, o en este caso dos regiones.
Información interactiva. Algo que voy a resaltar es que la mayoría de dashboards normalmente se enfocan en ventas por categoría, en ventas que filtran por fecha y en ventas que se deben a un lugar. Normalmente la mayoría de dashboards utilizan estos tres datos para el tema de filtrado. Así que, bueno, eso lo vamos a tener a tomar en consideración el día de hoy y lo vamos a ver reflejado también dentro de los gráficos que vamos a realizar. ¿Ya? Entonces, el objetivo es entender el comportamiento de los datos, sobre todo, entender qué datos tenemos y qué podemos hacer con ellos. Como dije, si nosotros no sabemos nada de estadística ni por dónde comenzar, apoyémonos con las IAs. Las IAs definitivamente, si tú le preguntas, estimado, tengo esta información que me acaban de dar, vamos a dar un ejemplo, listo, como siempre, ¿ya? Y estaba probando por ahí, ya no hay problema, vamos a comenzar una nueva conversación, ¿ya? Ustedes, algo que voy a resaltar de aquí es que ustedes pueden cargar dentro de Copilot los archivos, eso ya lo vimos en la anterior sesión, yo lo voy a cargar, pero aquí hay un límite de la IA en cuanto a Excel. Cuando hay muchísimas líneas de información, Excel no las puede leer, por más que quiera. Miren, ahí te lo vamos a ver, ¿vale? Pero igual voy a cargar el archivo y voy a resaltar que en este caso el título tiene mucho peso para la lógica de la IA. ¿Listo? Por ejemplo, le voy a poner el siguiente. Estimado, por favor, tengo que crear un dashboard, ¿vale? Para mostrar las ventas de videojuegos usando gráficos dinámicos, ¿ya? Algo así. Indícame qué gráficos me recomiendas para poder utilizar en el dashboard, ¿vale? Algo muy genérico, ¿vale? Pero como dije, de frente me dice ahí es que los gráficos sean dinámicos. Aquí tienes una guía de tipos de gráficos que puedo utilizar, ¿ya? Mira, ahí me dice gráficos de barras horizontales, horizontales y verticales, gráficos que de repente ustedes ya han visto anteriormente en Excel básico. El gráfico de líneas, vamos a ver que casi todos los gráficos que han visto en Excel básico son los que vamos a utilizar dentro de los gráficos dinámicos, pero tienen un detalle que ya lo vamos a ver más adelante. Ya, circulares, columnas apiladas, mapas geográficos, si por ejemplo tenemos datos por ciudad, por país, y por ejemplo tablas dinámicas con indicadores clave KPI, ¿no es cierto? Que, bueno, son datos importantes dentro de la empresa, se pueden utilizar, ¿ya? Normalmente en la sugerencia de la estructura, como ven, encabezados con KPI principales, total ventas, crecimiento, año anterior, gráfico de líneas, evolución de ventas, de barras, rankings de videojuegos más vendidos, como vimos, distribución por género o plataforma, ventas por región, dentante filtrante por videojuego, fecha o región. Vean que justamente todo lo que yo les he mencionado de la categoría, de las fechas, de la ubicación, permite que también lo considera de arranque la IA y nos da justamente una idea muy parecida a lo que ya nosotros teníamos como noción, pero nos refuerza prácticamente lo que nosotros podríamos representar, ¿no? Con estos datos a través de los gráficos dinámicos que vamos a resaltar. ¿Vale? Listo. Entonces, pero profesor, ¿los gráficos se basan en una tabla o no? Bueno, en realidad podemos crear gráficos directamente y también podemos crear, en este caso, tablas directamente y sin necesidad de tener gráficos, ¿vale? Pero ahí van justamente algunas de las limitaciones que tenemos dentro del software de justamente Excel. Entonces, vamos a comenzar cobrando. Primero, en este caso, vamos a crear una tabla dinámica y vamos a entender qué es una tabla dinámica. Como dice acá, una tabla dinámica es una herramienta de Excel que permite resumir grandes volúmenes de datos, agrupar información, esto es muy importante, y cambiar la vista del análisis sin modificar los datos. ¿Listo? ¿Y cómo vamos a crear, profesor? Entonces, una tabla dinámica. Perfecto. Vamos a ir a nuestro Excel, cuando está solamente con información. Ya lo subí al Google Drive, muchachos, si quieren lo pueden descargar. Y utilizando esta data, vamos a crear una tabla dinámica. ¿Dónde y cómo se crea una tabla dinámica? Aquí nomás, estimados. Ustedes van aquí a la parte superior, a la opción que dice insertar. Y dentro de la opción de insertar, estimados, ustedes se van a dar cuenta que la primerita opción que tienen es justa la que dice tabla dinámica. Entonces, vamos a darle clic aquí en la parte inferior. Y aquí voy a resaltar que una tabla dinámica, como dice ahí, puede salir de una tabla o de un rango de celdas, es decir, que no necesito que sea una tabla, no necesito, ¿ya? Pero en este caso,
se puede ver también que puede salir el origen de los datos desde otros datos externos. Como dije, una base de datos, literal, una base de SQL, ¿vale? Entonces sí se puede. Estimado John, el link está ahí en la conversación, en el chat, en la parte superior. Ingrese a ese Google Drive, a esa presentación. Ahí hay una presentación de Google Drive en la segunda diapositiva. Ahí está el contenido. ¿Listo? Listo. Entonces, como ya tenemos en este caso ya por dónde vamos a iniciar con las tablas dinámicas, pues vamos a darle aquí a de una tabla o rango. Vean que automáticamente Excel reconoce en este caso el rango de valores que hay, ¿vale? Entonces, vamos acá a seleccionar todo el rango de valores, porque ahorita no es una tabla, es un rango de valores, ¿ya? Pero, mejor, vamos a convertirlo en una tabla normal antes de convertirlo en una tabla dinámica. ¿Por qué? De nuevo, vean que ella reconoce el valor de todos los valores y tiene encabezados. Perfecto. Ahora, ¿por qué sugiero convertirlo en una tabla primero antes de convertirlo en una tabla dinámica? Simple, porque cuando ustedes lo convierten en una tabla, estimados, ustedes tienen toda la potestad de, en la parte final, agregar una fila de totales. Esta fila de totales, como ven, les permite sacar un valor total de la suma total, o también en este caso les va a permitir que utilicen en la parte final la suma individual de cada uno de estos valores. Ahora, ¿por qué esto es relevante, profesor? Porque más adelante vamos a ver que esta data, que es justamente la suma de las ventas de Norteamérica, de Japón, de Europa y de otros, debería sumar este valor. Y lo podemos ver rápidamente, solamente lo seleccionamos, vean, y algo que vamos a resaltar de los valores seleccionados es que en la parte inferior de Excel, como ven, tenemos una línea que nos permite justamente ver un resumen. Por ejemplo, el promedio, el recuento de cuántos valores son, y por ejemplo acá, la suma. Vean, aquí hay una pequeña diferencia entre esta suma que tenemos aquí y esta suma que tenemos aquí. ¿Por qué? No lo sé, por ahí dentro de uno de los datos se han pasado. Es por eso que en este caso yo sugiero que normalmente estos datos con ventas globales o totales globales sean calculados, más no en este caso utilicemos de lo de data exportada. ¿No? Bueno, ahorita vamos a llegar a eso. ¿Listo? Listo. Entonces ya hemos creado en este caso las tablas, ya tenemos los totales. Ahora sí podemos crear la tabla dinámica, profesor. Sí. Cabe resaltar que aquí le vamos a poner, en este caso, dentro de diseño de tabla, de esta tabla que hemos creado, vamos a cambiar el nombre de tabla para que para nosotros sea más fácil ubicarla, ¿ya? Así que le vamos a poner tabla ventas, así todo junto, nada más, tabla ventas, ¿listo? Y ya tiene nombre esta tabla, ¿vale? Ahora sí, vamos a ir a insertar tabla dinámica y vamos a crear, utilizando esta tabla que se llama tabla ventas, vamos a crear una tabla dinámica en donde, en una nueva hoja de cálculo. Si tú deseas, puedes crear en este caso la tabla en una hoja existente, ¿ya? Pero en este caso no tenemos ninguna otra hoja, ¿no? Solamente tenemos la hoja de ventas de videojuegos. Así que vamos a crear desde acá el enlace como una nueva hoja. ¿Listo? No vamos a darle la opción de agregar estos datos al modelo de datos porque esto ya es una configuración más avanzada que se utiliza normalmente con herramientas como Power Pivot. Pero por ahora, con esto es suficiente. Vamos a dar a aceptar y vean que ya me aparece una tabla dinámica en la nueva hoja. Vean que se ha creado una nueva hoja, ¿ya? Y algo que vamos a resaltar es que vean que en la parte superior apareció justamente el detalle de que ahora podemos analizar una tabla dinámica y también tenemos el diseño de la tabla dinámica. Y sobre todo, lo que estoy más seguro que todos se han dado cuenta es que en la parte derecha nos ha aparecido una nueva ventana donde tenemos, en este caso, primeramente, los encabezados con los datos de la tabla que nosotros hemos utilizado como origen. Y aparte, tenemos acá 4 campos que en realidad nos van a ayudar a crear nuestra tabla dinámica. ¿Listo? Cabe resaltar esos 4 datos, si ustedes se ponen a verlos, son importantes. ¿Por qué? Porque solamente leyéndolos ustedes van a ver que ahí ya se estructura la tabla dinámica. Vean, tenemos en primer campo filtros, que en realidad todavía no nos dan ninguna idea de cómo se armaría la tabla, pero acá tenemos filas y columnas. ¿Qué significa filas y columnas? Que en este caso va a haber un valor donde pueden ir las filas y va a haber otro valor donde pueden ir las columnas. ¿Listo? Y por último, valores, que son los datos que van a ir
intermedios entre esas filas y esas columnas. Algo así como Vogue, no sé si alguien se acuerda todavía de Vogue, pero está ahí. ¿Listo? Listo, lo repito, si en todo caso no ha quedado claro cómo creo una tabla dinámica. Perfecto. Ustedes ya tienen estos datos. Estos datos yo se los he brindado y se los han descargado de Google Drive, ¿vale? Ustedes pueden crear una tabla dinámica directamente con el botón insertar, con la opción insertar en la parte superior y con la opción tabla dinámica, específicamente con la opción que dice de una tabla o rango, estimados. ¿Listo? ¿Por qué de una tabla o rango? Porque con esa información estamos trabajando. Entonces, cuando ustedes le dan de una tabla o rango, ¿ya? Directamente ahí te dice, perfecto, ¿de dónde vamos a iniciar? Ah, perfecto, de esta tabla ventas, porque nosotros lo hemos llamado tabla ventas a esta tabla. ¿Dónde quieres que se cree la nueva tabla dinámica? En una nueva hoja de cálculo como hicimos anteriormente. O en este caso, como ya tenemos la hoja 1, vamos a crearla ahí, no hay problema. Ustedes pueden ir hasta allá y pueden crear ahí la tabla dinámica en una ubicación específica y le dan a aceptar. Y vean que ahí hemos creado otra tabla dinámica. Entonces, profesor, ¿puedo crear más de una tabla dinámica en una sola hoja? Sí. Y esta tabla dinámica, estimados, se va a basar en esta data, no la va a modificar, no la va a tener, pero sí la va a tener aquí lista. Estimada, un favor, no sé si lo podría ayudar al joven que estaba pidiendo el link. Yo creo que ya lo habíamos puesto en la parte superior y que estaba fijado, pero creo que no le encuentra. Una manito, por favor, al joven John. Muchas gracias. ¿Listo? Entonces vamos a crear en este caso la tabla dinámica, ¿ya? La tabla dinámica en este caso, como ven, como estaba mencionando, tenemos una nueva ventana donde justamente vamos a utilizar en este caso estos datos, que si se dan cuenta, son los mismos encabezados que teníamos aquí en la tabla principal, ¿no? Vean, ahí está nombre del videojuego, está también consola, año, género, todo lo que nosotros ya habíamos en este caso utilizado, modificado y entendido, está utilizándose ¿dónde? En la creación de la nueva tabla dinámica. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues ya podemos ir armando nuestros datos. Por ejemplo, como nos ha dicho en este caso el análisis, nosotros podemos ver cuánto hemos vendido en el año, ¿no es cierto? ¿Cómo? Pues bien, bueno, vamos a verlo acá. Tenemos esta opción de ventas globales, ¿no? Entonces yo le voy a dar clic a ventas globales y vean que automáticamente ya me creó una tabla solita, ¿no? Donde dice la suma de ventas globales es 8,820. ¿Listo? Y aquí voy a resaltar que vean que automáticamente, al momento que yo seleccioné este dato, se ha rellenado uno de los campos, que son valores. ¿No es cierto? ¿Vale? Pero valores de qué, profesor? Bueno, en realidad, como han visto, es la suma total. Ha sido la suma total de todas las ventas. Eso ha sido. ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Y qué pasa si yo le doy a otro? Por ejemplo, quiero saber qué consola ha tenido la mayor de ventas. A ver, vamos a ver. Mm, ya. Mira, me dice que no puedo porque hay una tabla dinámica en medio y necesitamos más espacio. No hay problema. Para borrar una tabla dinámica, lo único que tienen que hacer es seleccionarlo y darle el botón suprimir para que puedan eliminar justamente la tabla dinámica. A ver, permítame. Para configurar una tabla dinámica, utiliza un campo de documentos. Vaya. Entonces, vamos a quitarla de arranque y ya está. ¿Listo? Entonces ponemos ventas globales y no hay problema. ¿Ya? Ahora, ponemos acá en este caso año, podemos poner año, como dije, pero vean que no me da mayor resumen, solamente se ha agregado aquí otro valor, porque año lo está considerando como un valor de suma, y recordemos que no tenía ningún formato año, solamente decía número, y acá tenemos los valores. ¿Listo? Entonces, algo que voy a resaltar de aquí es que nosotros podemos jugar con esto. Miren, ¿qué pasa si yo en vez de que año esté aquí como valor, lo pongo como fila? Miren, ¿qué ha pasado? Los datos han cambiado en la tabla. Ahora, año, cada año es una fila y tiene un valor que ha sacado de dónde? De las ventas globales. ¿Listo? Entonces, acá puedo ir jugando, profesor, entonces entre filas, entre todos estos campos. Sí, mira, ¿qué pasa si ahora yo le pongo el año en columna? Ahora ya no está, cada fila es un año, ahora cada columna es un año. Y bueno, en este caso está agrupado cada año
con el valor de la sumatoria de ventas globales que tiene. ¿Listo? ¿Qué tal? Hasta aquí, estimados. ¿Se entiende lo que hemos hecho para las tablas dinámicas? Por lo menos la creación. Ahorita vamos a seguir jugando con los campos, pero ¿se está entendiendo hasta acá? Manito arriba, por favor, si se ha llegado a entender. Si no, para volver a repasar, no hay problema. Tenemos todavía más de media hora para poderlo volver a hacer, así que no hay ningún problema. Ustedes dirán, joven John, ya le volví a pasar el link. Muy bien, estimado. Mira, está muy bien. No hay problema. Mire, señorita Kiara, yo aquí he seleccionado año, ¿ya? Y año, cuando yo le he seleccionado, automáticamente se ha ido aquí, a suma año. Acá lo ven, ¿no es cierto? Entonces, yo lo único que he hecho para que se vean así las tablas es arrastrar ese valor, me han hecho clic encima del valor y lo he llevado a filas. Y ahí el dato ya con los valores globales se ha creado con una tabla, pero ahora el valor de año está en las filas. ¿Qué pasa si yo necesito el valor de año en las columnas? Fácil, lo arrastro igual que como hice en el anterior campo y lo pongo en la parte de filas. En la parte de columnas. Y por eso hay filtros. Ah, mire, también si quiere podemos poner en filtros y vean que en la parte superior es donde nos muestra el filtro que se puede utilizar, que en este caso está basado en los años que se han llevado. ¿Qué tal? ¿No? Ahora, si queremos, podemos llevar si podemos, podemos llevar más información. Podemos llevar más información. Por ejemplo, acá podemos dejarle el año en filtro para que podamos saber en este caso cuánto se ha vendido por año, ¿no es cierto? ¿Pero de qué? Por ejemplo, de nombre de videojuego no, porque es una cantidad abismal. Cada registro prácticamente es un videojuego, así que tenemos 16,000 registros dentro del videojuego. Así que no es un valor que en este caso nos sirva ahorita, ¿vale? Pero, ¿qué tal en este caso el género? ¿Qué género ha vendido más este año? ¿Listo? Miren, yo voy a darle clic a género y vean que automáticamente se genera género en filas y acá tengo justamente el género agrupado. Miren. Ahí está, Action, Adventure, y acá está la suma, ¿no? El valor de las sumas, y ahí están todos los valores con su sumatoria. Solito lo ha hecho. Y con esto ya tenemos una tabla, por ejemplo. ¿Qué es esta tabla? Esta es la tabla de ventas anuales eh, globales, ¿no? Por género, ¿no? Eso es lo que acabamos de crear, así de simple. Pero para esto, ¿qué he tenido que saber? Yo he tenido que saber los datos, por lo menos qué encabezados tengo y cómo los puedo estructurar, ¿vale? Entonces, aquí como ven, puedo tener año, género, suma de ventas. Ahora, algo que pueda agrupar, por ejemplo, en este caso, el género. El género, por ejemplo, que sí puede agrupar los nombres de videojuegos. Entonces, por ejemplo, podemos ponerle aquí debajo de género los nombres de videojuegos y, por ejemplo, acá tenemos todos los que son acción, miren. Lo podemos resumir. Acá está todos los que son acción. Aquí están todos los que son aventura y cuánto ha vendido cada uno individualmente. Lo podemos resumir. Los de pelea, los de MISC. Ah, ya quieres resumirlo todo. No te hagas ningún problema, estimado. Vas aquí. Ve aquí que puedes tú justamente filtrar. Algo que vamos a resaltar es que acá, pues, justamente la parte de filtro dentro de las tablas, que vamos a ver más adelante, pero vean que aquí tenemos género y nombre, los dos videojuegos, tenemos filtros de etiqueta, filtros de valor, ¿ya? Que vamos a ver más adelante. Sí, ahí está dentro de Gamma está el archivo, estimado, dentro de Gamma. Bueno, ya, ahora sí. Entonces, tenemos justamente aquí las opciones para poder minimizar y poder justamente expander los valores. Miren, acá está el análisis de dinámica. Desde acá podemos justamente hacer los botones de ampliación bueno, en este caso mostrarlos, en este caso, quitarlos, o también podemos, como dije acá, resumirlos o ampliarlos. ¿Ya? También se puede desagrupar, que son opciones avanzadas, pero eso todavía no lo vamos a ver. Pero por ahora estamos viendo que los datos se están agrupando. ¿Listo? ¿Qué pasa, profesor, si lo ponemos en columnas? No hay ningún problema, lo puedes poner en columnas, pero mira que solamente hay un valor que cumple, ¿no? 1942, July, julio, ¿no? Aventuras, este es este valor de roleplay, muchos datos vacíos, entonces no sirve, ¿no es cierto? No sirve, ¿no? Entonces, pero de repente sí me sirve no para ventas, vamos a quitar ventas, el nombre del videojuego de repente no me sirve, pero sí de repente para ver otro tipo de ventas, ¿no es cierto? Si tengo acá ventas de Norteamérica, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ventas de Norteamérica, ventas de Europa, ventas de Japón y ventas de otros. Y ya no pongo ventas globales. ¿Qué tal?
¿Vale? Entonces, algo que acabo de resaltar es que también el mismo Excel coloca los campos donde mejor, en este caso, solicite, mejor se pueda, pero si tú deseas lo puedes cambiar, o también si los puedes, si deseas, los puedes eliminar. Por ejemplo, ya no quiero en este caso el filtro por año, lo quitamos. O de repente ya no quiero que sea por género, ya de repente lo quiero que sea por consola, ahí está. Tenemos las ventas por cada uno de los departamentos para poder justamente hacer una venta general por consola. ¿Mm? ¿Qué tal? ¿No? Perfecto. Entonces, dentro de dentro de esta creación de tablas, por lo menos ya tenemos creadas las tablas. ¿Puedo crear más tablas aquí mismo? Sí, puedes crear más tablas siempre y cuando, como han visto, no interfiera esta creación de tabla con la tabla anterior, con los datos de la tabla anterior. Así que hay que tener mucho cuidado cuando creamos tablas extra. ¿Listo? Yo, por ejemplo, aquí ya tenemos, bueno, tenemos la tabla que en este caso es por consola, de las ventas en general sin filtros. ¿Ya? No lo vamos a utilizar filtros mucho porque este campo lo vamos a reemplazar con otra herramienta dentro de tablas. ¿Ya? Vamos a crear otras dos tablas más. Como vamos a crear en este caso, desde acá vamos a insertar una tabla dinámica. Ustedes acá pueden escribir de frente el nombre de la tabla. Sabemos que se llama tabla ventas, ¿no es cierto? ¿No? Vamos a darle Enter. Ya, muy bien, vean que ahí está. Y ya podemos en este caso crear otra tabla. Por ejemplo, a mí me interesa esta de ventas globales porque vamos a crear un gráfico de ventas globales directamente. Vamos a crear también otro de ventas, en este caso, allá. Cabe resaltar, estimados, que vean que al lado de tabla dinámica también tenemos una que dice tablas dinámicas recomendadas. Estas tablas dinámicas recomendadas, normalmente, perdón, no es tablas ventas, es tabla ventas, ¿no? Perdón. Tabla ventas. ¿Listo? Algo que cabe resaltar acá, estimados, es que desde acá el mismo Excel les da algunas sugerencias de tablas dinámicas que pueden utilizar. Por ejemplo, acá te dice ventas de Norteamérica por consola, pero de nuevo, acá me está limitando no solamente a las de Norteamérica. Ventas de Europa por género, de nuevo, me limita a Europa. Acá, ventas de Japón, suma de ventas otro y otro, acá. Vean que en realidad sí me quiere ayudar, pero me limita los datos, ya que no me ayuda, ¿no? De alguna manera a ponerlo a buscar. Pero por ejemplo, acá vean que cuánto me ha generado, por ejemplo, en este caso me dice cuenta de nombre de videojuego por año, nombre de videojuego por año, y también en este caso por género. ¿Bien? Ah, bueno, en este caso, este gráfico no ha mandado una hoja nueva, pero acá vemos representado cuánto ha vendido cada juego o cuántos géneros ha habido de juegos por cada año, ¿no? Por ejemplo, o cuánta cantidad de géneros ha habido. ¿Listo? Vean que automáticamente lo ha armado la tabla dinámica. Miren, ha puesto género, ha puesto año en filas y ha puesto el valor de este nombre del videojuego. Cuenta del nombre del videojuego. Entonces, no está sacando un valor, sino que está realizando un conteo de los nombres de videojuegos. Es decir, un conteo de todo esto, de cada uno de estos juegos, pero agrupado por género. ¿Qué tal? Como dijimos, las tablas dinámicas también buscan agrupamiento de valores. ¿Ya? Y por ejemplo, acá te dan un resumen. Ha habido nueve juegos en el año de 1980. Ha habido 46 juegos en el año de 1981. Ha habido 25 de acción ese año, interesante, ¿no? Y así sucesivamente. Vean que el top de años ha sido en el año 2008 aproximadamente, 2009, donde hubo una creación de juegos de 1431 juegos en general, estimados, para poder justamente jugar prácticamente ese año. ¿Qué tal? ¿No? Entonces, podemos utilizar, profesor, entonces tablas dinámicas recomendadas. Sí, sí, depende. Algunas veces le achunta, algunas veces, como ha sido este caso, me ha gustado el ejemplo. Pero si en todo caso no quieres hacerlo con tablas dinámicas recomendadas, puedes hacerlo directamente con lo que estamos indicando. Por ejemplo, ya hemos visto acá, tenemos ventas por género. Ah, ya. Vamos a crear una tabla más y ahorita vamos a ver cómo se pueden editar los campos, cómo es que en este caso también podemos cambiar las etiquetas, calcular campos extra, entre otros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo antes de proseguir, porque por ejemplo acá yo voy a hacer lo mismo que allá arriba, ya voy a poner en este caso, por consola. No, es por consola, ¿no? Vamos a ver, si no estamos seguros, seleccionamos, sí, este es por consola. Entonces vamos a poner por género, ¿ya? Por género.
por año, no, año no, por ventas globales, por ejemplo. ¿Vale? Pero como dijimos, estas ventas globales no son exactas, profesor, porque no están correctas con las sumas que habíamos visto, había una diferencia, ¿no? Allá, entonces, ¿cómo podemos realizar un cálculo sin, en este caso, dañar la data que tenemos? Porque esa es también otra de las características de las tablas dinámicas, que no dañan la data original, solamente se basan en ella, más no la modifican, más no meten la mano a la información que hay dentro. Sí, lo que mete la mano es en el agrupamiento, pero no cambian ningún valor original. Eso es algo que cabe resaltar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo, por ejemplo, profesor? Quiero calcular ese valor. Pues simple. Vamos a ir a la parte superior. Como ven acá, dentro de las primeras opciones tenemos analizar tabla dinámica y diseño. Y dentro de esta opción de tabla dinámica, muchachos, tenemos varios puntos que en este caso vamos a tener que ir viéndolos para poder seguir con la sesión. ¿Ya? Que son justamente casi todo lo que está acá. Casi. ¿Listo? Primeramente, comenzando con el nombre de la tabla. Ustedes pueden, en este caso, cambiar el nombre de la tabla. Por ejemplo, sabemos que esta es una tabla de ventas, ¿no? Tabla de ventas por consola, ¿no es cierto? ¿Vale? Y ya tiene ese nombre de tal manera que es más fácil de ubicarlo. ¿Por qué vamos a necesitar eso? Van a ver más adelante por qué. ¿Listo? Segundo, vean que aquí en campo activo cambia según el campo que yo tenga seleccionado dentro de este caso la tabla. Y que incluso, por ejemplo, los que son encabezados permiten agrupar o desagrupar, disminuir o ampliar, dependiendo de cómo tú quieras mostrar tu detalle, ¿no? Eso ya vimos en el anterior que se puede agrupar, por ejemplo, si acá tengo consola, puedo poner debajo de consola, como dijimos, los nombres de los videojuegos, ¿no? Bueno, en este caso no me permite porque tengo otras tablas debajo y la tabla se iba a ampliar, ¿no? Pero sí se podría, ¿ya? Ya, y bueno, en cada uno de estos valores tiene una configuración, sobre todo los valores que tienen, los campos que tienen valores, sobre todo. Vean que acá, por ejemplo, este que es consola no tiene ningún tipo de subtotal, porque en realidad no tiene ningún valor numérico, solamente tiene valores de texto prácticamente, que son la lista de consolas, ¿ya? ¿Vale? Pero estos valores que son suma Norteamérica, suma ventas Europa, etcétera, son los valores que tenemos aquí en este campo, ¿vale? Y estos valores sí tienen opciones para poder ser cambiados. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo no quiero la suma de la suma? Quiero, por ejemplo, el promedio de ventas de Norteamérica, por ejemplo. ¿Qué tal? ¿No? ¿O qué pasa si yo no quiero, en este caso, ni el promedio, solamente quiero recontar cuántas, en este caso, líneas de ventas hay? 116 líneas, en total 16.326 líneas prácticamente, porque son el conteo de líneas. ¿Listo? También tenemos el máximo, el mínimo, por ejemplo, ¿qué es el valor máximo de ventas que ha habido en ese Norteamérica de cada una de las consolas, por ejemplo, ¿no? O también, en este caso, si quieres, puedes cambiarle todo lo demás, ¿no? Producto, contar números, desviación estándar, etcétera. ¿Listo? O también, si quieres, puedes mostrar valores basados, en este caso, en cálculos. Por ejemplo, quiero ver cuánto ha sido esta consola, cuánto ha sido el porcentaje de ventas, cuánto ha sido ese valor que tiene, cuánto ha sido de porcentaje del valor total. Mira, me pongo acá, pongo porcentaje de total valor, del valor total, automáticamente selecciona consola y mira, lo comienza a sacar. Este ha sido el 1.86 del 100%. Este ha sido el 13.86 del 100%. ¿No? Directamente he configurado el campo con el cual puedo calcular. Y algo que también cabe resaltar de acá es que ustedes también le pueden cambiar el encabezado. Por ejemplo, acá suma por millón de ventas en Norteamérica, ¿no? Ahí está, suma por millón de ventas en Norteamérica y se actualiza el encabezado. Entonces, desde aquí, en configuración de campo, es prácticamente todo el campo que estamos utilizando actualmente, cada uno de manera individual. ¿No es cierto? Por ejemplo, acá también le puedo colocar directamente suma por millón, mira, ni siquiera necesita ingresar. Suma por millón de ventas en Europa. Acá lo mismo, ¿no? Suma por millón, pero no nos tildemos lo que ya tenemos. Suma por millón de ventas, ¿no es cierto? Ahí está, millón de ventas. Y suma por millón de ventas de otros. Ya, perfecto. Hasta ahí ya estamos muy bien.
por millón de ventas. ¿Vale? Entonces ya tenemos todavía la tabla, todavía hemos sacado los valores, todo muy bien. ¿Listo? Entonces, cada campo es configurable, cada campo puedes cambiar el cálculo si lo necesitas. Y también en este caso cabe resaltar que si tú quieres, también por ejemplo lo que vamos a hacer ahorita es seleccionar todo esto. Si tú quieres, puedes cambiarle también el formato del número. ¿Qué se refiere al formato del número? Puedes aplicar un formato. Por ejemplo, acá sabemos que esto es millones de dólares. Entonces le podemos poner, es una moneda con el símbolo, en este caso, de, ¿dónde están los ingleses? Inglés, estadounidenses, acá está, aunque el dólar está por caer, pero aún están, ¿no es cierto? ¿Ya? Y si quieres, también le puedes cambiar en este caso, la cantidad de ceros que tiene, si es que no los tiene, directamente lo puedes hacer también acá, ¿ya? O sea, acá le pones moneda, no, número no, moneda sí, le cambias el tipo de currency, y no está. ¿Qué ha pasado? No, no, ya lo están botando también al dólar del Excel. No creo. Ya pongamos el dólar, ¿ya? Entonces tenemos acá Estados Unidos. Perfecto, ya están todos como contabilidad, o también si quieres como moneda, pues, ¿no? También, pues, lo dejamos así, ¿va? Y tenemos la venta en total. Genial, ¿no? Ya le hemos aplicado formato y ya hemos podido justamente colocarle un mayor entendimiento a nuestra tabla. ¿Ya? Listo. Ahora, este tema de explorar en profundidad y rastrear agrupamiento de datos, por ejemplo, es cuando tú le das doble clic a un dato. Este dato puede ir a mostrar mayor detalle para ver de qué campo se ha salido esa información y, bueno, puedes en este caso profundizar dentro de la data. Pero no es necesario para lo que nos estamos realizando. ¿Listo? Ahora, grupo en este caso de justamente la creación de grupos, como ven, se habilita solamente con encabezados, estando en la parte izquierda, y si tuviéramos en la parte derecha también, por ejemplo, si colocáramos acá género, de nuevo creo que no me va a permitir, porque la tabla, hay una hoja acá abajo, no lo borramos, ¿no? Bueno, ¿ya? Y por último, vamos a seguir lo que vendría a ser insertar segmentación de datos, insertar escala de tiempo, que es lo que reemplaza al filtro. ¿Listo? Miren, si yo voy acá a segmentación de datos y, por ejemplo, le voy a poner por año, miren que automáticamente me aparece una nueva herramienta que incluso hasta tiene su propia ventana, con la cual nosotros vamos a poder interactuar con la tabla. Por ejemplo, voy a ponerle solamente la segmentación del año 1980, donde solamente existía la consola 2600. O del año 1987, donde ya existía la NES. O también, si quieren, puedo irme al año 2008, donde ya estaban todas estas consolas y está un resumen de las ventas que hubo por alrededor del globo. ¿Qué tal? ¿No? Quiero resaltar más de 2 años, perfecto. Puedo habilitar esta opción. Esta opción permite, en este caso, seleccionar más de un dato. Por ejemplo, puedo seleccionar acá 2004, 2005, 2006. Puedo eliminar todos los filtros. Puedo deseleccionar algunos. O puedo solamente seleccionar uno solo, etcétera, etcétera. El segmentador permite un juego justamente con los datos en las tablas y permite un filtro mucho más dinámico, ¿no? A comparación del filtro que teníamos al inicio de las tablas. Por ejemplo, vean qué pasa si yo pongo acá el filtro año. Vean que si yo quiero hacer el filtro tengo que ir y seleccionar y es mucho más tedioso. Mientras que aquí es definitivamente mucho más dinámico, hasta visualmente se ve mejor, etc. ¿No? Eso ya lo vamos a ver. Vamos a profundizar un poquito más en segmentos más adelante, pero por ahora ya se los voy mencionando. Cabe mencionar que también pueden insertar escala de tiempo, pero en este caso necesitan por lo menos que uno de los datos de las tablas estén con dato fecha. Pero profesor, año es un dato fecha, ¿por qué no lo reconoce como tal? Es que vean que aquí, cuando yo selecciono los datos de año, dice general, no dice fecha. Pero vamos a hacer un cambio. ¿Qué pasa si yo lo pongo como fecha? Miren, cambian, todos van a ser 1905. Pero ahora sí me permite, por ejemplo, la inserción de una escala de tiempo. Bueno, para que reconozca la escala de tiempo hay que actualizar los datos. Ahí está, vean. Y bueno, también me permite una escala de tiempo desde acá, ¿no? Tenemos una escala de tiempo, que como ven es un poco más, es un poco diferente de, de este ejemplo, ¿no? Pero ahí tenemos cómo se podría utilizar los años, los filtros de algunos. Ya en este caso, bueno, no me permite por el formato del texto, no hay problema. Regresamos a general.
Por ahora con general funciona. Pero profesor, si yo necesito con fecha, normal, estimado, lo puedes hacer. Algo que cabe resaltar de las fechas es que normalmente se desglosan. Si tú tienes más de un año, pues se puede desglosar en trimestres, en meses, en días, y en años, como hemos visto justamente en el ejemplo. ¿Ya? Bueno, volviendo al tema, ¿qué más podemos hacer con las tablas dinámicas? Pues con las tablas dinámicas podemos conectar, el tema de la conexión de filtro. Miren, ahorita acá tenemos, por ejemplo, tres tablas diferentes. Esta tabla y esta tabla, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo necesito que esta tabla, en este caso, se conecte y controle a las tres, este mismo filtro? ¿Se puede hacer eso? Pues sí. Miren que acá en año le vamos a dar clic derecho. Vamos a dar acá la opción que dice conexiones de informes. Y esta conexión de informe me va a permitir conectarme con cualquier otra tabla dinámica. Como ejemplo, en este caso, tabla dinámica 3. Y aquí de nuevo resalto, ahí está la importancia de los nombres. Vean que si yo le coloco un nombre, me es más fácil de identificar la tabla. Mientras que aquí no sé qué tabla será. No sé, ¿no es cierto? Porque no puedo en este caso conectarlo. Entonces le vamos a dar la conexión. En realidad va a ir a esta, que esta es la tabla 3. Vean que aquí lo vamos a ver el nombre. Ahí está, tabla dinámica 6. Tabla dinámica 3. Esta es la tabla dinámica 3. Entonces, a las ventas globales. ¿Listo? Y miran que en este caso la venta se actualiza con el filtro colocado, ¿no? ¿Eh? Entonces se ajusta. Puedo colocar más de un año. ¿Vale? Puedo eliminar los filtros. Puedo solamente elegir alguno, ¿no? Y se jala con los valores que yo deseo. Esa misma opción aparece acá en conexiones de filtro, ¿no? O sea, qué conexiones puedes realizar, qué filtro quieres conectar con qué año, por ejemplo, ¿no? Cada uno puede tener su propia conexión. Esta tabla, ¿con qué lo conectas? Esta tabla, por ejemplo, también la puedes conectar, sí, también la conectar. Esta de aquí la puedes conectar, creo que esta no se puede. No permite ningún tipo de conexión. ¿Por qué, profesor? Bueno, depende en realidad del cómo se han manejado los datos. Por ejemplo, aquí hemos utilizado solamente sumas Norteamérica, Europa, millones, de Japón y de otro, pero no hemos utilizado las ventas globales. ¿Ya? Entonces, es por ello que no jala. Y sobre todo porque los valores están agrupados de una manera diferente. ¿Ya? Vale. Después de ahí tenemos en la opción de actualizar, como han visto, actualiza los datos. Es por tabla. Mira, en realidad yo puedo seleccionar de ambas maneras. Si yo tengo una tabla y esta tabla la quiero seleccionar, conectar con el segmentador, lo puedo hacer. Miren, le hago clic derecho. Perdón, le selecciono la tabla y se va acá a habilitar la opción que dice conexiones de filtro. Y de ahí le decido a qué filtro quieres conectar, en este caso, por ejemplo, al año. Pero también puede ser al revés. Este filtro, este segmentador, si tú quieres, lo puedes conectar. Mira que acá hay una que dice conexiones de informes. ¿Ya? Y ahí te da una lista de todos los informes con los cuales sí puede conectar para justamente gestionar. Entonces, puedes hacerlo de ambos lados, de la tabla al segmentador o del segmentador a la tabla. ¿Vale? Acá, por ejemplo, en el segmentador, acá está esa opción de conexión de informes donde permite conectar con las otras tablas dinámicas. ¿Listo? Perfecto. Entonces, como ven, tenemos este tema de los segmentadores para poderlo realizar y poder justamente realizar un análisis más profundo de la tabla. ¿Vale? Ahora, en tema de datos, como han visto, el botón de actualizar obviamente es para actualizar los datos, como ya se habrán dado cuenta. Y aquí el botón de cambiar de orígenes de datos es el que permite, en este caso, por ejemplo, si tus datos de orígenes salen de esta tabla, tú puedes cambiarlos de repente a otros que tengas más actualizados o de repente, bueno, ya es otra tabla y pues puedes utilizar otros valores con este mismo gráfico, con esa misma idea, ¿vale? Pero, bueno, cambiar los orígenes definitivamente afecta a todo lo que tú has ido realizando. Así que si tú vas a hacer un cambio de esta magnitud, considéralo cuando lo vayas a realizar. ¿Ya? Ahora, de ahí también tenemos la opción de borrar. Podemos borrar todo. Podemos borrar todas las tablas dinámicas y dejarlo en nada, ¿vale? Como han visto en el ejemplo. Lo malo es que cuando tú lo borras, ya no hay forma, en este caso, de retornar lo que has borrado. ¿Listo? También acá puedes seleccionar toda la tabla dinámica, ¿vale? En este caso, o puedes seleccionar también etiquetas, valores, etiquetas y valores, toda la tabla dinámica, o habilitar una selección específica, también lo puedes realizar. También puedes mover la tabla dinámica, de repente ya no la necesitas acá, la necesitas en una nueva hoja de cálculo, también lo puedes hacer.
Y también puedes desde acá realizar lo que nos interesa en esta parte, que son campos calculados. ¿Listo? Campos calculados en este caso son campos que, por ejemplo, como dije, nosotros no deberíamos tener, en este caso, un campo venta global genérico, sino que deberíamos tener este campo como calculado. Entonces, vamos a reemplazar ese ventas global. Le vamos a poner acá ventas total, le vamos a cambiar nada más el nombre, ventas total. O ventas globales, le vamos a poner mejor ventas globales, ¿ya? Y acá cabe algo interesante. El borrado y mover otra hoja. Sí, estimado, mira, en realidad es esta opción. Acá está, todo está dentro de opciones. ¿Listo? Para borrar, seleccionas, borrar todo y borra todo el contenido, más no borra la tabla, solamente borra el contenido de la tabla. ¿Vale? También hay borrar filtros, pero el borrar filtros es si es que ya se estableció filtros dentro de los datos. ¿Listo? Seleccionar, en este caso puedes seleccionar la etiqueta y los valores. Puedes seleccionar solamente los valores. Acá cabe resaltar que ¿qué es la etiqueta y valores? Es prácticamente todos los valores de la tabla. Los valores son solamente lo que está dentro de la tabla de valores. Y si son solamente etiquetas, son solamente los encabezados y las filas, más no los valores que están dentro, ¿no? Y bueno, por último, toda la tabla dinámica definitivamente es toda la tabla dinámica. Así que tú también puedes establecer toda la selección o también puedes habilitar ciertas selecciones específicas. ¿Listo? Y por último, en mover la tabla, bueno, ahí te aparece un asistente donde te dice, ¿dónde quieres moverlo? De repente solamente quieres moverlo aquí, puedes hacerlo. O si quieres, puedes moverlo en una nueva hoja también, depende de ti. Yo le he movido en una nueva hoja, por eso es que esta nueva tabla está en una nueva hoja. ¿Listo? Y ahora sí, pasamos al campo calculado. Como dije, aquí yo estaba creando una que se llamaba ventas globales. Y esta columna nueva, porque lo que vamos a hacer es crear una nueva columna, va a utilizar la siguiente fórmula. Voy a borrar acá el igual, todo el valor, y voy a colocar aquí lo siguiente. Voy a utilizar a Norteamérica, voy a insertar campo, voy a ponerle más, en este caso a Europa, vean que estoy insertando los campos para utilizarlos en una fórmula, más, en este caso, Japón, también le voy a ingresar, y más, en este caso, otros. De tal manera que haciendo esta operación tengo esta nueva columna con la suma correspondiente. Vean que cuando yo le voy a dar suma, se ha agregado un nuevo campo que se llama ventas globales y que a diferencia de ventas global, que en realidad lo hemos extraído de la base de datos, ventas globales sí me permite, en este caso, van a ver que nos va a dar la suma de esos 4 campos, ventas de Norteamérica, ventas Europa, ventas Japón y ventas otros. ¿Listo? Le vamos a dar a aceptar y vean que aquí tenemos justamente el valor de ventas globales y que nosotros también lo podemos en este caso filtrar por género, filtrar por editorial, ¿no? Editorial por género, ¿no? ¿Qué géneros ha sacado cada editorial? De repente no una venta, pero sí un recuento puede ser, ¿no? Un recuento de videojuegos por editorial y por género. Bueno, ahí tenemos una nueva tabla que está sacando cuántos juegos ha sacado cada editorial prácticamente por género. ¿Cuántos géneros se dedica? ¿No? ¿Cuántos juegos por género ha sacado cada editorial? Ajá, eso sería, ¿no? O también incluso le podemos colocar esto, cuánto ha generado cada género en ventas globales, ¿no? Ahí está la suma de ventas globales, ¿no? En una sola tabla. ¿Qué tal? ¿No? Entonces, nosotros podemos crear campos nuevos, sí, estos campos nuevos se crean, pero solamente para la tabla dinámica. De nuevo, los datos originales no se han tocado, pero los datos que estamos utilizando, sí están utilizando los nuevos datos, los nuevos campos calculados y todo lo que hemos visto. ¿Vale? Voy a eliminar en este caso ambos valores. Voy a volver a eliminar ventas globales. Se puede eliminar un campo, ¿sí? Miren, tú cuando lo tienes seleccionado, tú puedes en este caso eliminarlo. Bueno, para eliminarlo tienes que quitarlo definitivamente del uso. Y puedes en este caso eliminar el campo si lo deseas, ¿no? Vamos a seleccionarlo. Permítame. Campos de elementos. Campo calculado. Vean acá ahí dentro del campo calculado ustedes pueden ir al campo que acaban de crear, campos globales, y es más, desde acá lo seleccionan y lo pueden eliminar, si en todo caso quieren. ¿Ya? Y de nuevo, voy a volver a hacer el dato que hemos realizado. ¿Listo?
¿Dónde está? Vamos a quitar vamos a quitar y vamos a poner todas estas celdas. ¿Listo? Ya. Entonces, como estaba diciendo, la idea es simple. Vamos a crear un campo calculado. ¿Qué es un campo calculado? Es un campo que va a permitir justamente calcular basándose en los datos, pero sin modificar los datos originales, más sí obteniendo un nuevo campo utilizado. Como dije, vamos a poner este campo, se va a llamar ventas globales, así se va a llamar. ¿Listo? Este campo ventas globales va a utilizar 4 campos que se van a sumar. En este caso va a ser ventas Norteamérica, insertar campo. Vean que yo selecciono el campo que ya está de esta lista. Y lo utilizo ¿para qué? Para realizar una operación, porque voy a sumar este campo con Europa, con Japón, y también en este caso con otros, ¿no? Y ya tengo listo, le voy a dar a aceptar, y ese nuevo ventas globales ahí está, ¿ya? Y ya no necesito en este caso el calcular o utilizar los datos con ventas de Norteamérica, o de Europa, o de Japón, o de otros, e incluso ya estoy en toda la potestad de no utilizar para nada este campo de ventas globales, por ejemplo, ya de repente ya no lo necesito, entonces hasta del valor original lo puedo eliminar, se podría, ¿vale? Pero por ahora, con lo que hemos calculado, es más que suficiente para una venta global por género. ¿Listo? Ya, entonces tenemos un campo calculado. Podemos poner el orden de resolución, que es, bueno, otro tipo de cálculo más adelantado. Podemos crear listas de fórmulas, que como ven son es un resumen de prácticamente qué campos calculados se han realizado dentro de este archivo y cómo se resumen las fórmulas, ¿no? ¿Para qué sirven, ¿no? Se puede utilizar, ¿ya? Y por último, pasamos a justamente lo siguiente, ¿no? Ustedes de acá tenemos ya la opción de gráfico dinámico, que es justamente a lo que ya vamos a entrar a la siguiente sesión. También tenemos tablas dinámicas, tenemos listas, botones y encabezados. Acá ustedes pueden deshabilitar prácticamente todas esas opciones. Pueden cambiar la lista de campos, que es esta de acá. Las opciones de botones, que normalmente se da cuando hay agrupación. Por ejemplo, si tenemos ahí editorial por acción, ¿no? Por ejemplo, ahí pueden quitar estos botones de agrupamiento, si no los necesitan. ¿Ya? Y también los botones de filtro también se van con esto. Y en los encabezados, si deseas, puedes eliminarlos para que no aparezcan en la parte superior. ¿Listo? ¿Vale? Ahora, en la parte de diseño, bueno, cabe resaltar que las tablas dinámicas tienen muchas formas de verse. Por ejemplo, acá en la parte de subtotales son los subtotales que normalmente se dan. Mira, normalmente no hay, sí tenemos subtotales. Vean que los subtotales están en la parte superior. Pero si deseas, los puedes quitar, ¿ya? Esto es en la parte de diseño. Esto estamos viendo en la parte de diseño de la tabla, ¿ya? También en este caso puedes mostrarlos, pero ya no en la parte superior, sino en la parte inferior va a haber una opción nueva. O como estaba de manera predeterminada, mostrar todos los totales al lado del valor agrupado. También. Totales generales, puedes desactivar los totales generales. En este caso, bueno, no se veía porque estaban hasta abajo, pero miren, voy a ponerle acá, activar para filas y columnas. Mira que acá está el total general, ¿no? Total general. Y acá, bueno, no hay total de columnas, ¿por qué? Porque no tenemos valores en columnas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues simple, podríamos colocarle un valor, como dije acá por consola, y van a ver que acá ahora hay un total general a la derecha. Solamente lo pongo para que lo puedan ver y se puede entender que sí se puede colocar totales generales tanto en filas como en columnas, ¿ya? ¿Para qué sirve el campo calculado? Es simple, estimada. En este caso, por ejemplo, yo he calculado un total, ¿no? Los campos calculados se utilizan para sumar, para calcular, literalmente, ¿no? Si tienes un campo, por ejemplo, en este caso lo que nosotros hemos querido es calcular una sumatoria total, ¿vale? A pesar que ya existía ese campo, ¿no? No estamos verificando si es que es correcto la suma, con lo cual hemos verificado que no es correcta, por ejemplo, ¿no? Pero, más allá de todo, el campo calculado es para, como dice, calcular algún valor con los valores que tiene, ¿no es cierto? Ahorita, por ejemplo, hemos calculado el global sumando estos 4 campos, las ventas de Norteamérica, Europa, Japón y otros. Y ahí tenemos la venta global, pero ha sido calculado. Ya no estamos basándonos en los datos que nos han brindado, sino lo hemos calculado nosotros. ¿Listo? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más podemos calcular? De repente puedes calcular campos calculados con IGB. ¿Cuándo te va a salir este campo con IGB de ventas?
¿vale? De repente quieres calcular otra cosa. En este caso, por ejemplo, quiero saber cuánto de porcentaje es cada una de estas ventas por cada región, por cada país. Lo puedes realizar, ¿vale? De repente en otro ambiente, por ejemplo, tienes que calcular la fecha, cuánto tiempo va trabajando un trabajador, por ejemplo, y solamente tienes la fecha de inicio y la fecha actual. Entonces, puedes realizar un campo calculado utilizando fechas. Sí, puedes realizarlo. Y se llena por cada trabajador, ¿vale? Bueno, y en este caso, como has visto, el campo calculado puede utilizar valores de la misma tabla, pero también pueden utilizar valores que tú le pongas. Por ejemplo, vamos a realizar otro ejemplo más dentro del campo calculado, ¿ya? Rápidamente. Yo voy a colocar acá campo calculado, voy a poner ventas más IGB, por ejemplo. Ese va a ser el encabezado. ¿Listo? Donde en realidad voy a multiplicar ventas globales por el cero y lo multiplico por 0.18, que es justamente el IGB, ¿no es cierto? ¿No? Digamos, ¿no? Digamos. Entonces, eso es lo que tendría que pagarse en impuestos, ¿no? Entonces, lo que habrían impuestos aproximadamente, ¿no? De repente puedes crear otro campo calculado, sí, porque en realidad puedes hacer muchas más operaciones dentro del campo calculado, mira. Eh, bueno, solamente puedes realizar operaciones de suma. No, solamente este sumar es para agregar ese campo dentro de la lista de nuevos campos. Ves que acá está la lista de nuevos campos, ¿no? Pero puedes realizar cualquier operación. Digamos, yo quiero multiplicar, ¿no? Digamos, en el peor de los casos, quiero multiplicar Norteamérica por Europa, puedo hacerlo, ¿no? Si tuviera de repente cantidad de productos vendidos, lo podría vender por producto inicial, lo puedo hacer, sí, también. Puedes llevar logística también. Cualquier campo que necesites calculado, pues lo vas a realizar. ¿Ya? ¿Listo? Ahí estamos, ¿ya? Ahora, volviendo en este caso a lo que estábamos haciendo, ya estábamos haciendo la parte de agrupamiento, ¿no es cierto? También en este caso también podemos cambiar los encabezados, no, estamos viendo la parte de diseño, ¿no? También, ¿qué podemos seguir viendo acá, profesor? Ya hemos visto la parte de totales. El diseño, mostrar el formato compacto, que es el formato que normalmente viene por manera predeterminada. Formato de esquema, vean que aquí lo único que hace es segmentar los datos. Aquí está el dato inicial, que es, por ejemplo, el editorial. Aquí está el dato de género, y acá están las sumas, ¿no es cierto? La suma de ventas globales y las sumas de ventas IGB. ¿Qué tal? ¿Vale? De repente no te gusta como esquema tabular, que prácticamente tiene el resumen en la parte inferior, como estás viendo. También se puede realizar de esta manera, ¿ya? De repente ya no quieres tabular, puedes en este caso, para que no se confundan con tabular, puedes repetir la etiqueta en todos, o también si quieres, no la puedes repetir. Y si quieres, puedes regresar al mismo formato compacto, que es el que viene normalmente. Lo puedes realizar. Depende de tu diseño y de cómo sea para ti la mejor forma de representar los datos. Siguiente, filas en blanco. Puedes insertar unas filas en blanco para que haya un salto de página por cada tabla, por cada dato, ¿vale? Para que se vea de repente un poquito más representativo. O si quieres, lo puedes quitar. También puedes, en este caso, bueno, ahí esta es la parte gráfica, ¿no? Puedes resaltar los encabezados o no, puedes repasar las filas con bandas o no, puedes resaltar los encabezados de columnas o también puedes resaltar las columnas con bandas, depende por completo de ti. Vale, a mí me gusta bastante con filas con bandas porque de alguna manera me permite, pero me confunde un poco cuando tengo datos agrupados, así que no lo utilizo mucho. Por último, tú también puedes seleccionar estilos, ¿ves? Que de alguna manera bueno, te animan un poco la presentación, los datos, para que bueno, puedas tener una presentación más animosa. Y cabe resaltar que acá tú también puedes crear estilos dinámicos, igual que las tablas normales. Ustedes pueden crear estilos de tablas para poderlos aplicar dentro de sus modelos. ¿Vale? Y lo último, pero no menos importante, estimados, es la parte de filtros, ¿vale? La parte de filtrados, como ustedes han visto, pueden realizar filtros, como dije, dependiendo del género. Pueden hacerlo directamente de aquí, con editorial, con género. Miren, por ejemplo, ahorita estamos filtrando por género. Puedo ponerlo de la A a la Z, como está ahorita, o de la Z a la A. Miren que se elimina. Pero el profesor solamente ha hecho este género y la parte de la plataforma. Ah, sí, también se puede, mira, acá en editorial, puedes seleccionar editorial para que también editorial lo haga de la Z a la A. ¿Qué tal? Y de repente ya la de adentro, la que es de género, sí, de la A a la Z, dependiendo de cuál tengas seleccionado. ¿Puedo cambiar la cuadra dentro de la selección? Sí, mira, incluso puedes filtrar directamente. Por ejemplo, yo ahorita quiero ver, ahorita de todos los que son solamente sushi y su games, por ejemplo. Y ahí está, me da un resumen de esas tablas. ¿Vale? Y no solamente eso, también quiero ver que por género también solamente me muestre los de fighting, perdón, los de action y los de adventure, por ejemplo. Ahí está.
Una tabla mucho más específica. Filtrar. Quiero filtrar los filtros, perfecto. Quiero filtrar de otra manera, profesor. Ya, perfecto. Mira, acá, bueno, hemos filtrado por uno, pero no hemos filtrado por el otro. Ya, filtramos los dos. Ahora, quiero filtrar por etiqueta. De repente quiero mostrar por valor, ¿vale? Por ejemplo, tengo que mostrar todos los que son mayores que, en este caso, aquí algo que cabe resaltar es que estos valores de género y de editorial no tienen valores numéricos, pero ¿quiénes sí tienen valores numéricos? Las ventas globales, las ventas IGB, justamente los datos que tienen valores. Entonces, cuando tú vas a filtrar por valores, automáticamente él selecciona qué valores y, por ejemplo, mayores a qué valor, por ejemplo, 0.005, ¿no? Y filtra todos esos valores ahí por lo que acabas de colocar, ¿no? Pero yo he puesto por editorial, por editorial no, porque editorial no tiene muchos valores, pero por género, perfecto, hazlo por género, mayor que, ¿no es cierto? En ventas de IGB mayores a 0.05, ya está, y te filtra todos, los que son mayores a 0.5 utilizando filtros, ¿ya? Bueno, tienes otros valores, sí, y también depende de qué, del tipo de dato que tengas, ¿no? Si es que es fecha, si es que es texto, si es que es número, de eso va a depender el tipo de filtro que tú puedas aplicar, ¿no? Acá en más opciones de ordenación, ustedes pueden elegir cómo es que en este caso puede ordenarse. Si también, como dije, pueden ordenarse de manera ascendente utilizando editorial, ventas globales o ventas de IGB, o también de manera descendente o de manera manual, como es justamente las opciones de arrastre, ¿no? ¿Vale? También hay, bueno, hay más opciones más complejas, ¿no? Dentro de la presentación de filtros, pero en realidad es lo más básico, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos visto el día de hoy? Dentro de tablas, pues podemos en este caso dentro de las tablas resumir la información, crear nuevos campos, agrupar valores, ¿cómo se llama? Filtrar los valores, segmentar los datos, colocar más filas debajo de más datos en una sola fila o colocar más datos en una sola columna, depende de ti. ¿Vale? Pero el problema, como han visto, es que si es que no tenemos un enfoque, en realidad todo esto es una chanfaina, ¿no es cierto? Ahorita lo único que hemos hecho prácticamente es, en este caso, ver cómo es que todo se estructura, más no, cómo se realiza, más no todavía cómo se estructura dentro del dashboard, ¿vale? Esta sesión nos va a servir, como dije primero, para entender cómo nosotros podemos segmentar los datos directamente y verlos representados en una tabla. Y justamente lo que ya deberíamos de hacer en la siguiente sesión es pasar a mostrar estos datos en gráfico. Por ejemplo, miren, tenemos que estábamos jugando, que era justamente la cantidad de juegos por género y por año. ¿Listo? Entonces, directamente ustedes, como ven desde acá, tenemos justamente la inserción de gráfico dinámico, donde incluso nos da ya algunas vistas previas de justamente algún tipo de gráfico que se agrupe lo mejor posible para mostrar estos valores, ¿ya? Ustedes vean que tenemos una gran cantidad de diferentes datos, de diferentes gráficos para poder utilizar y mostrar dentro de, de Excel, ¿no? Bueno, nosotros no nos vamos a complicar mucho la vida. Vamos a hacer en este caso, por ejemplo, uno de líneas. Me parece que creo que es uno de los más representativos, así con puntitos. ¿No? Mira, algo que cabe resaltar es que cada gráfico pues, es diferente, ¿no? Estas líneas apiladas, líneas a 100% apiladas, líneas con marcadores, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vamos a utilizar, me parece que este de acá es uno de los más representativos, o estos de acá. Es que estos tienen muchos valores, así que vamos a ponerlo de esta manera. ¿Ya? Entonces, como ven, ya hemos insertado un gráfico, ¿ya? El gráfico rápidamente se agrupa y nos da una vista previa prácticamente de lo que estamos viendo, de los datos que tenemos acá. Vean que aquí están los años, aquí están los valores. Y bueno, en este caso es un gráfico un poco, en este caso, no desordenado, pero sí tiene varios valores que de repente son confusos para nosotros. A pesar que tenemos leyenda que nos pueden ayudar a la presentación, pues podemos en este caso hasta personalizar y personalizando nuestros gráficos, comenzando con que podemos moverlos. Por ejemplo, le vamos a dar clic derecho y podemos mover el gráfico de repente a una hoja nueva. Voy a poner una hoja nueva como gráfico 1, ahí está. Ya que acá se representa mejor el gráfico. Y dentro de este gráfico, muchachos, van a ver que la primera opción que tenemos de análisis de gráfico dinámico se parece mucho, 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 mucho a la que teníamos con tablas, ¿no es cierto?
¿ya? Comenzando con que tiene un nombre, ¿ya? Entonces podemos colocar un nombre. Y segundo, comenzando que también tienen las opciones avanzadas dentro de las tablas. No vamos a ver esas opciones avanzadas, pero sí se las menciono porque normalmente en Dashboard se utilizan las opciones avanzadas, ¿ya? Ya ese de Dashboard lo vamos a ver en la siguiente sesión, también ya estamos por terminar. ¿Vale? Acá también cabe resaltar que ustedes pueden conectar filtros. ¿Se acuerdan que había segmentación de datos? Pues también pueden en este caso insertar segmentación de datos si lo necesitan. También se puede actualizar los datos, cambiar los orígenes, borrar los datos, mover los gráficos, que opción que mostramos en antes. También pueden crear campos calculados directamente en estos gráficos nuevos. Y también puedo deshabilitar los listas de campos o quitar también los botones de campos, si es que en todo caso no los necesitan para poder realizar. Y después de eso, todo lo demás es igual que cualquier otro gráfico cualquiera. Tienen estilos que pueden aplicar, tienen diseños que de repente pueden cambiar para que el gráfico sea, en este caso, más visible, ¿no? Más estético, ¿no? Me parece que ese puede ser. No, uno con leyenda de... Ah, está con título, me gusta. ¿Ya? Por ejemplo, acá le vamos a poner juegos vendidos. Juegos vendidos, así no. ¿Listo? Ah, también puedes cambiar acá el tipo de gráfico. Sí, de repente este que es más representativo, me parece. Mira, me parece que así se ve mejor el gráfico. ¿Tú qué dices? Ahí vemos cuáles son la cantidad de juegos de estrategia, la cantidad de juegos de deporte, el desarrollo que ha habido por año, ¿vale? De repente tú le quieres agregar algo más, le puedes quitar algo más. Eso ya son características del gráfico. Puedes cambiar los colores, ¿no? Dependiendo de qué quieras representar, ¿no? ¿Ya? También puedes, en este caso, cambiar los valores, cambiar filas por columnas, ¿vale? En este caso a mí no me gusta mucho porque no tiene sentido que los años estén ahí, ¿no? Puedes seleccionar los datos, aunque en realidad solamente están limitados los datos que ya tienes seleccionados. Puedes cambiar el tipo de gráfico que ya lo he mostrado, ¿no? Y también puedes mover el gráfico. Y por último, en formato, bueno, ya es formato más específico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con toda la estructura? Por ejemplo, yo quiero poner acá al título del gráfico, o en este caso, por ejemplo, vamos a poner acá, vamos a hacer algo, vamos a agregar etiqueta de datos, etiqueta de datos, llamada de datos, algo así, ¿no? Se ve feo, en el centro. No, los habilitamos también. Y también desde acá podemos verlo. Miren, cuando ustedes habilitan etiqueta de datos, cada objeto aparece acá, miren, cada objeto tiene una etiqueta de datos, ¿no? ¿Ven? Y yo puedo seleccionarlos todos, o solamente algunos. ¿Eh? Selecciono los de ahí, los de acá, los de allá, los de más allá. ¿Vale? Todos se agrupan, porque todos tienen agrupamiento por valores. Entonces yo puedo acá cambiarle, mostrar las líneas, cambiar el valor, ¿no? Mostrar el valor, cambiar los valores de las celdas, el nombre y todo eso. Pero eso ya va a ser parte de la siguiente sesión. Por ahora solamente les he dado una pequeña introducción a gráficos dinámicos que, como ven, nacen prácticamente de las tablas dinámicas, pero ya vamos a ver que estos gráficos dinámicos pueden basarse en tablas o pueden no basarse en tablas. Pueden ser gráficos completamente hechos de la nada y igualito van a afectar, van a poder mostrar información que tú quieres. ¿Listo? Listo. Por ahora ahí dejamos todo, ¿ya? Creo que este gráfico es el más representativo que vamos a tener por ahora, pero para la siguiente sesión ya vamos a ir viendo cómo es que el profesor pasó de prácticamente todas estas tablas dinámicas que hemos creado, todas estas tablas, cómo es que ha pasado a lo que son los gráficos dinámicos que se vio en el inicio del curso. A ver, permítame, lo voy a volver a abrir, porque acá ya lo tengo. Ah, está. Ya, cómo es que a través justamente de todo lo que vamos a ver el día de hoy y la siguiente sesión con tablas y gráficos dinámicos, cómo es que utilizando esos data pasó de solamente esas tablas que están prácticamente soltadas al aire, ¿ya? Cómo es que ha pasado a que se grafiquen directamente, cómo es que ha pasado a que también incluso hasta vean que también directamente podemos cambiar entre los gráficos su representación. Ahí está, miren, un poquito más, como para que se vea. Hasta podemos cambiar directamente los colores del texto dentro de un gráfico, ¿no? Bueno, y eso ya lo vamos a ver en la siguiente sesión. Y vamos a ver que también, como dije, ¿cómo se llama? Los segmentadores de datos
van a interactuar con todos estos gráficos y van a permitir justamente lo que queremos, ¿no? Que es mostrar en este caso gráficos dinámicos, sean, que nos muestren percepciones de tiempo, percepciones, por ejemplo, de datos importantes dentro de la información que tenemos, ya sea en el ámbito que nosotros nos desenvolvamos, como dije, ya sea tecnología, ya sea contabilidad, ya sea finanzas, ya sea logística, ya sea gerencia, etcétera, ¿no? La idea es que ustedes tengan su información a la mano como para poder tomar una decisión de ser necesario, ¿no? Como dije, ahorita nosotros lo único que hemos hecho es conectar esta base de datos con Excel, pero en realidad esta base de datos dentro de Excel se puede conectar a cualquier base de datos que exista dentro de tu entorno de trabajo. ¿Listo? Hasta aquí, estimados, eso sería todo por el día de hoy. No sé si todavía ha quedado todo claro, si ha quedado alguna duda, por favor, todavía tenemos un poquito de tiempo para poderlo resolver. Si ha quedado todo claro, estimados, por favor, manito arriba. Muchas gracias. Perfecto, estimados. Muchas gracias por su atención. La siguiente sesión vamos a terminar, prácticamente vamos a estructurar lo que hemos visto el día de hoy para poder, en este caso, armar este dashboard y que también ustedes se den una idea de cómo estos dashboards los pueden crear ustedes íntegramente. Profesor, y en este caso, ¿tengo que seguir los pasos para crear un dashboard dentro de Excel? Pues sí, es que lamentablemente cada dashboard es único, no es lo mismo, por ejemplo, en este caso hemos tomado de ejemplo ventas de videojuegos, pero de repente tú en este caso tienes la gestión de, por ejemplo, de planillas de tu empresa, o de repente tienes en este caso la gestión de ventas de tu empresa, o de compras también, ¿no? Si eres de contabilidad, de finanzas también, qué operaciones necesitas o qué tablas, qué campos necesitas para poder calcular con los datos que ya tienes, ¿no? Y poder mostrar, por ejemplo, una data, un dashboard básico y rápido de repente para personas interesadas, ¿no? Una jefatura, una gerencia o algo por el estilo, ¿no? Definitivamente el dashboard en Excel es una herramienta rápida, ¿no? No es una herramienta en este caso difícil de utilizar. Más que todo, actualmente Excel es accesible y se puede realizar este tipo de gráficos dinámicos tanto en herramientas en la nube como herramientas locales. La idea es simple, que se dinamice la información, que se dinamice la forma en la cual se ven los datos y sobre todo que aprendamos a interactuar todos estos datos con filtros, con en este caso tablas, con gráficos dinámicos que son los que vamos a utilizar para llegar a este dashboard, a estos dashboard a nivel avanzado. ¿Vale? Listo, muchachos. Entonces, eso sería todo. El día lunes vamos a terminar de ver cómo es que se arma todo este dashboard para poder estructurar bien los datos y, en este caso, poder representar este dashboard utilizando filtros dinámicos, tablas dinámicas y gráficos dinámicos, estimados. Eso sería todo conmigo. Nos estamos viendo hasta la siguiente sesión. Hasta luego, muchachos. Cuídense mucho.